Transmitimos lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos a Factor Desconocido a través de la señal de SM Radio. Y pues bueno, ahorita estábamos platicando fuera del aire unas cosas bastante chuscas, pero bueno, le doy la bienvenida a mi querido amigo Rafael. ¿Cómo estás, Rafael? Pues muy bien, con muchas ganas de iniciar el programa, de comentar varias cosas que tenemos preparados para todos ustedes, y bienvenidos todos los que nos escuchan y ven. Los invitamos también a que estén pendientes de la página de Facebook, en el Facebook Live que en este momento estamos haciendo en la página de SM Radio. Pues estamos en las vísperas, Rafael, amigos, de esta celebración de Halloween, de Día de Muertos, y realmente provoca un ambiente bastante tétrico, ¿no? Exacto, bueno, dependiendo de cómo lo veamos, porque vamos a hablar un poco más adelante de dónde vienen estas tradiciones, haciendo un símil entre lo que es Halloween, en su fondo de hace mucho tiempo, de tradición de allá de Europa, y también con lo que es nuestro tradicional Día de Muertos, que hay varias similitudes. Entonces es, por decirlo así, una celebración, dependiendo de cómo lo veas. Sí, definitivamente, nosotros los mexicanos pues realmente somos tal vez el único país del mundo donde pues nos reímos, nos reímos de la muerte, ¿no? Lo celebramos. Lo celebramos. Hoy tenemos un programa muy interesante, como ya mencionaba Rafael, nos vamos a enfocar a los orígenes del Halloween, de estas celebraciones, del Día de Muertos, del significado del altar de muertos, y también pues aprovechando las vísperas de estas festividades, quisimos traer también una pequeña recopilación de los videos, o de los audios más bien, de El exorcismo de Emily Rose. En realidad de Anneliese Michel, ¿no? De esta chica alemana que falleció durante pues un exorcismo. Asimismo, queremos también presentarles pues el contexto que envuelve la película del Exorcista, que también está basada en un hecho verídico. Y pues bueno, aquí se los vamos a presentar. ¿Qué les parece si vamos a escuchar la primera capsulita de los orígenes del Halloween y regresamos aquí a Factor Desconocido? Los antiguos pueblos celtas solían realizar una gran ceremonia para conmemorar el final de la cosecha. Esta celebración ocurría a finales de octubre. Esta fiesta fue bautizada con la palabra gaélica de Samhain. El significado etimológico es el final del verano. Esto es porque durante esta celebración se despedían de Lugh, dios del sol. Esta festividad marcaba el momento en que los días se iban haciendo más cortos y las noches más largas. Los celtas, al igual que muchas culturas prehispánicas, creían que en Samhain los espíritus de los muertos regresaban a visitar el mundo de los mortales. El año céltico concluía el 31 de octubre, en el otoño, cuya característica principal es la caída de las hojas. Para ellos significaba el final de la muerte o iniciación de una nueva vida. Esta enseñanza se propagó a través de los años, de generación en generación. La costumbre era dejar comida y dulces afuera de sus casas en manera de ofrenda.
Por otro lado, era común encender velas para ayudar a las almas de los muertos a encontrar el camino hacia la luz. El 31 de octubre por la noche, en los países de cultura anglosajona o de herencia celta, se celebra la víspera de la fiesta de Todos los Santos, con toda una escenografía para recordar a los ancestros. Cada año, diversas tradiciones se unen, se mezclan y se influyen mutuamente desde final de octubre y a inicios de noviembre, en las culturas de los países occidentales. En Asia y África, el culto a los antepasados y a los muertos tiene fuertes raíces, pero no está tan ligado a una fecha concreta como en nuestra cultura. Continuamos aquí en Factor Desconocido y acabamos de escuchar precisamente los orígenes de la festividad de Halloween, unos orígenes, como bien lo decía la cápsula, celtas, y que bueno, posteriormente se le fueron agregando y mezclando otras tradiciones de otras partes del mundo hasta tener pues lo que se realiza en la actualidad, ¿no, Rafael? Sí, claro, pues como se menciona también en la cápsula, Halloween es un nombre que proviene del inglés, que es All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos. El nombre se acuñó por ahí de finales del siglo XVIII y, como lo acabas de comentar, es una festividad de origen pagano, celta, proviene de lo que ahora es Inglaterra e Irlanda. Los celtas, nada más dicho de manera muy breve, eran un conjunto de tribus y de pueblos de origen indoeuropeo que hacia el año 1200 a.C. aproximadamente emigraron de Anatolia, de la región del Mar Caspio, del Mar Negro, hacia la actual Europa. La festividad original tenía el nombre de Samhain, Samhain o Samaín. El Samaín ya es más bien como ya castellanizado. Marcaba el fin del verano, porque tenían en realidad como que dos estaciones nada más, por decirlo de alguna forma, y esto para ellos era el fin del verano, justo en la noche del 31 de octubre, y luego el 1 de noviembre. Es como el fin de la temporada de cosechas y es como una especie de fin de año y comienzo del año nuevo. Entonces, en lo que se parece mucho a las tradiciones de por acá, Arturo y amigos que nos escuchan, es en el profundo honor y respeto por los muertos. Los sacerdotes, druidas en este caso, en la tradición suelta, hacían ceremonias para comunicarse con los muertos y servir de puente entre los diferentes mundos. Y pues para mantener a los espíritus contentos y alejar a los malos espíritus, es que se colocaba comida dentro o fuera de las casas. Probablemente de ahí viene luego la tradición anglosajona de pedir dulces, sí, claro, que luego viene relacionado con lo de truco o trato, que vamos a hablar en un momento más. Uh-huh. También tenía la costumbre de encender fuego, uh-huh, ya fuera en chimeneas o velas, una por cada persona fallecida en la familia, o bien hacer hogueras fuera de las casas, evidentemente, con el mismo sentido. Lo del truco o trato, también que algunos le dicen travesura o trato, o susto, uh-huh, o trato, viene de leyendas celtas también, de que en estos días no solo los muertos podían deambular junto con los vivos, sino también venían entidades de muchas otras dimensiones, incluyendo seres malévolos. Entonces, si tenías la mala suerte de toparte con ellos, te pedían hacer un trato, y si no accedías, te podían maldecir y ocasionar problemas muy graves. Entonces, de Irlanda viene también la tradición de vaciar las calabazas, uh-huh, estas que son típicas del Halloween anglosajón, que antes originalmente no nada más eran calabazas, eran nabos o remolachas, uh-huh, para ponerle velas. Y esto se conoce en Irlanda como la tradición del Jack-o'-lantern, que está asociada a varias leyendas del folclore irlandés. Uh-huh.
Entonces, al llegar a Estados Unidos, acá a América, se comienza a generalizar el uso de calabazas porque acá eran muy abundantes o son muy abundantes. Curiosamente, investigando un poquito, encontramos que también estas tradiciones no nada más son de Irlanda y de Inglaterra, sino también de ciertas partes de Galicia y otras regiones de España, también en Portugal, en ciertas partes de Francia también, en donde se desarrolló parte de la cultura celta de hace siglos, que también había pueblos celtas por allá. Entonces, incluye elementos comunes como el uso de calabazas, dejar el fuego encendido, exacto, alimentos para los muertos. Esto también de dejar alimentos, pues es mucho de la tradición de por acá también. Sí, claro. Y en algunas regiones de España y Portugal esto se le conocía como magusto o magosto. La tradición de Halloween, Arturo y amigos, llegó a Estados Unidos aproximadamente a finales del siglo XIX, o sea, es relativamente reciente. Sí. Obviamente en Europa es muchísimo más antigua. Sí. Y por acá el consenso de algunos de los investigadores es de que fue traída por inmigrantes irlandeses, sí, sobre todo. Y bueno, ya para finalizar este como relato de lo histórico, ya si nos vamos a la tradición cristiana, Arturo, encontramos que el Día de Todos los Santos se comenzó a celebrar en el año 654 de nuestra era, y ya para el año 741 se comenzó a celebrar el 1 de noviembre, en conmemoración de todos aquellos muertos por causas de fe, o como que ese trasfondo fue, ese contexto fue el que se le quiso dar en la iglesia cristiana primitiva. Y bueno, pues esto también coincide también con algunas de las tradiciones que he mencionado o de las celebraciones que se hacían con el Día de Muertos. Sí, claro, que acá es milenario, ¿no? Tiene muchas similitudes, ¿no? La presencia de comida, la presencia de fuego, así es, la presencia de incluso aromas, pero ciertamente después de la llegada de los españoles, pues todo esto lo veían mal, ¿no? Las tradiciones paganas, ellos decían que, bueno, pues estaba muy de la mano con adorar al demonio, ¿no? Sin embargo, en el contexto prehispánico es más bien un respeto, ¿no? Un recuerdo de los difuntos. Correcto, así es. Sí, y que tiene como mínimo acá, de este lado, me refiero no de la cultura europea que viene con los españoles, sino de la cultura precolombina o antes de la conquista, mínimo 3,000 años de antigüedad. Sí, claro. Entonces hay datos de que ya las culturas maya, la tolteca, la purépecha, la totonaca, entre muchas otras, ya tenían sus tradiciones de dar su honor y respeto a los muertos. Sí, definitivamente. Fíjate, te quiero comentar a ti y a nuestros amigos de SM Radio, de Factor Desconocido. El domingo pasado tuve la oportunidad de asistir a la proyección en la Biblioteca Gómez Morín de El extraño mundo de Jack. Esta película pues producida por Tim Burton y pues de los estudios Disney, ¿no? Y yo vi a muchos niños que ubican mucho a Jack Skellington, el personaje principal de esta película, ¿no? Y es una derivación de, como ya lo comentabas hace un momento, de Jack O'Lantern. Así es. ¿Sí? Entonces, para los chicos, para las personas pues más jóvenes, para los jóvenes que nos están viendo, precisamente es una referencia que hace Tim Burton precisamente a Jack O'Lantern, ¿no? Sí, claro, que como mencionábamos es de la tradición irlandesa sobre todo. Hay varias leyendas con diferentes explicaciones y demás. Pero bueno, lo que estamos tratando de hacer en este momento es como un compendio de varias leyendas, de varias tradiciones que luego resultan en lo que ahora popularmente se conoce como Halloween, porque mucha gente, si tú le preguntas, igual y te dice que viene de Estados Unidos, ¿no? Y se popularizó en las películas, sí, desde la mítica Halloween, que por cierto ya tiene su secuela, de hace 40 años, la mítica Halloween, ¿no? Que bueno, mucha gente pues con eso se queda, ¿no? Con la cultura pop. Con lo comercial. Exacto, que popularizó precisamente todo esto.
Pero no, va muchísimo más allá, todo tiene su porqué, ¿no? Y su para qué, ¿no crees? Sí, tiene un sincretismo, misticismo, toda esta celebración que, pues bueno, muchas personas lo ubican, como bien lo dices, de la parte comercial, de disfrazarte, de ir a fiestas, de todo ese tipo de cosas. Sin embargo, en contraste, a mí me gusta más la celebración del Día de Muertos. Sí, claro. Sí, ¿no? Digo, a lo mejor soy muy localista, pero me gusta más pues la celebración que se hace, el contexto, como ya te comentaba, místico, de respeto que se realiza o que realizamos los mexicanos. Y en lo particular sí procuro poner un pequeño altar de muertos, por supuesto, para recordar a las personas que pues ya están en otro tipo de nivel, en otro plano, ¿no? Claro, en otra dimensión. Sí, lo que pasa es que también el sentido del Halloween original o del Samhain o Samhain o Samaín, curiosamente si investigas un poco te das cuenta de que está la tradición Wicca, como le llaman ahora, que pretende seguir parte de la filosofía, de la forma de vida celta y que celebran el día de mañana. Hay gente que celebra esto todavía, que coloca su pequeño altar, etcétera, en esa tradición, ¿no? Sí, claro. Que tiene su origen europeo, totalmente respetable. Yo coincido contigo, a mí me gusta más, pues, como el trasfondo de lo de acá, porque, bueno, es un trasfondo milenario, sí, por supuesto. Tan respetable como las demás tradiciones, y que acá es muy colorido, es muy de fiesta. Y mira, ahora sí que pensando en positivo, sacándole la vuelta a las cosas, pues ya ves que se desató cierta polémica con la película esta relativamente reciente de Coco, ¿no? Hablando ya del mundo Disney, que por qué lo tomaron, por qué se apropiaron de eso, por qué lo comercializaron, pero si tú le sacas como que el sentido positivo, qué bueno que se dio eso, y pues la película esta de James Bond, ¿no? Que resulta que ahora, a raíz de esa película de hace años, hasta el desfile, que ahora se hace hasta un desfile de muertos, sí, claro. Y la gente ahora, en lugar de disfrazarse de Halloween, se disfrazan de calaveras. Exacto. Y con motivos hasta prehispánicos y todo, que pues al final de cuentas yo no lo veo mal. Yo creo que al contrario, si estas películas, la de James Bond y la de Coco, sirven para que las nuevas generaciones y las viejas generaciones también se den cuenta y despierten y vean que hay un trasfondo de miles de años atrás. Sí, claro. Pues qué bueno, ¿no? Bienvenidos, por supuesto. Claro, porque te siembra la semillita de la curiosidad de investigar y de rescatar tus tradiciones, ¿no crees? Cierto, como ya habíamos comentado, hay similitudes entre estas costumbres celtas y las culturas prehispánicas. ¿Qué te parece si vamos a ver esta cápsula sobre los elementos de un altar de muertos y el contexto que tiene el altar de muertos para nosotros los mexicanos? Vamos. De acuerdo. La tradición del altar de muertos está llena de significado y elementos simbólicos. Conoce la anatomía de las exuberantes ofrendas con las que recordamos a nuestros seres queridos. Cada noviembre, las familias de México esperan a sus difuntos para recibirlos y agasajarlos con los alimentos y bebidas que disfrutaban en vida. Esta costumbre le da un cierto sabor de esperanza a la muerte, la cual nunca es definitiva, ya que al menos una vez al año se vale regresar al mundo de los vivos. El altar de muertos es el centro de esta celebración y sus elementos son una mezcla de tradiciones prehispánicas y católicas que se funden para celebrar la muerte. Generalmente los altares son de 2, 3 o hasta 7 niveles. En todos los casos, los niveles inferiores representan la tierra y el inframundo, y los niveles superiores representan las dimensiones celestiales. Con base en esto es que se colocan los distintos elementos que comprenden el altar. El arco representa la entrada al mundo de los muertos y está adornado con flores y en algunos casos frutos, representación de los elementos naturales. El viento está representado por papel picado, que regularmente incluye diseños basados en el trabajo de José Guadalupe Posada. Un vaso de agua sirve para calmar la sed del espíritu. El fuego se representa con velas, veladoras y cirios encendidos. La tierra con semillas y frutos. El copal era considerado una esencia sagrada en las culturas prehispánicas
y suele ser un elemento indispensable en el altar de muertos. Otros aromas presentes son flores de cempasúchil, infusiones de hierbas como laurel, tomillo y romero. Los alimentos deben ser del agrado del difunto, quien solo puede disfrutarlo una vez al año. Tradicionalmente, platillos típicos como el mole y los tamales están presentes. Las calaveritas hechas de azúcar, chocolate o amaranto representan que la muerte puede ser dulce. El pan de muerto es un elemento moderno de los altares. También se colocan bebidas alcohólicas que el difunto disfrutaba como cerveza, tequila o incluso pulque. Los objetos personales en los niveles terrenales suelen colocarse pertenencias del occiso, especialmente si eran objetos queridos y apreciados. También se acostumbra a colocar una fotografía del difunto en la parte central. La simbología religiosa ocupa los niveles superiores del altar y está conformada por cruces, figuras y estatuillas de santos, vírgenes y ángeles. Cada elemento del altar de muertos tiene un propósito y significado específico. Ahora que sabes lo que debe llevar, puedes ayudar a mantener viva la tradición este Día de Muertos. Pues ahí están las similitudes, lo que pues se tiene que llevar un altar de muertos. Y en definitiva, como bien comentábamos ahorita con nuestro compañero Rommel, que se encuentra en los controles de esta transmisión, pues sí existe también un contexto religioso, ¿no? En la cápsula mencionaba que pues hasta la parte de arriba pues tiene que haber la imagen de un santo, de una virgen, y es ahí donde hace presencia precisamente el aspecto colonizador, ¿no? Así es. Sí, claro, que bueno, ya si nos vamos, por ejemplo, a regiones indígenas, aquí pues relativamente cerca en Michoacán, pues tú te vas ya desde el día de hoy a lo que estás ahí en Pátzcuaro, en la zona circundante al lago, todas las comunidades que hay ahí, no digamos Janitzio y etcétera, se te estremece el cuerpo, ¿no? Y todo lo demás al ver precioso el tipo de celebración que hacen, o por ejemplo en Oaxaca, es algo muy particular, y entre más te vas a regiones con mejor preservación de su cultura, de su tradición, te das cuenta de que van desapareciendo los símbolos religiosos cristianos y van cada vez más símbolos prehispánicos. Lo que pasa es que la única forma que tuvieron estas culturas de sobrevivir pues fue de entrarle a la situación cristiana, porque era mimetizarse, eso, ¿no? o desaparecer, ¿no? Sí, mimetizarse. De hecho, por ejemplo, en Cuba sí hay ese contexto, ¿no? De que pues decidieron los habitantes de la isla, porque ellos son más enfocados a la santería. Así es. Pues encontrar similitudes con las vírgenes, con lo que les trajeron los españoles, ¿no? Así es. De la misma manera, pues acá en México fue la misma situación. Sí, claro. Y bueno, pues lo interesante es pues justo esto, ¿no? El preservar nuestras raíces, nuestra cultura. Qué bueno que pues a raíz de no nada más de estas películas, sino como de un despertar del orgullo de lo que es de por acá, de unos años para acá, pues ahora ya cada vez más gente, yo veo que incluso en sus casas ponen ahí su altar, por decirlo de alguna forma, o que hay concursos de altares que cada vez se difunden más en escuelas, la en universidad, la públicos. UAC hace su concurso de altares. Ahorita, por ejemplo, ya estaba viendo la festividad de Todos Santos en el Jardín Guerrero. Entonces, realmente es un ambiente festivo aquí en México, ¿no? Sí, claro. Y que bueno, pues está también lo sincrético, ¿no? Porque también pues te encuentras gente que pues va con sus disfraces, Sí, como de cultura anglosajona, los niños pidiendo dulces y todo esto, pero al mismo tiempo esa misma gente ahora, ya en lugar de disfrazarse de Michael Myers o de todos esos personajes de la Sí. cultura pop, ahora ya está bien sincrético, porque ahora van de calaveras o van Catrinas. de catrinas. O sea, aquí es un sincretismo muy particular, ¿no?
Sí, definitivamente, Rafael. Quiero enviar unos saludos antes de continuar aquí en Factor Desconocido a Mayra, que nos está viendo, también a Antonio Velázquez Díaz, nos comenta que está viendo el programa. También quiero mandar saludos a Eloísa Álvarez, a Dolores Hurtado, también a Alan Contreras, a don Carlos Guzmán Rojas, que hace unos días estuvo en San Miguel de Allende, entonces por ahí estuvo visitando a una persona, a un muy buen amigo en común que muy tenemos. Querido, así es. También a Salvador Mora, que estuvo este fin de semana aquí en Querétaro, nada más vino de rapidín, pero los mandó saludar a todos ustedes y es probable que esté dentro de 15 días, mi querido Rafael. No, pues excelente, saludos a todos. Y pues a Salvador pues ya está palabrado para que ya sea en vivo o grabado, pues podamos tener una buena conversación con él, como para dar continuidad a eso que tuvimos hace unas transmisiones atrás. Sí, también a Arturo Mendoza, a Michelle, a Mitch, un saludo, a Rosalba también, Santa María, un saludo, también a Tere Mendoza, una excelente compañera ahí anteriormente en la presidencia municipal del Marqués. También a el buen amigo Adrián Ramírez, que ahorita se encuentra por ahí en el centro con Andrea y con Abril. Un saludo a ellos que también nos están viendo. Y pues bueno, ¿con qué más vamos, mi querido Rafael? Pues bueno, a comentar para cerrar este espacio concreto de hablar de Halloween y Día de Muertos, pues recordarles simplemente que, más que recordarles, invitarles a que investiguen un poco más. Lo que tratamos de hacer es un compendio muy breve de lo que es toda esta serie de tradiciones y demás. Es bien interesante, por ejemplo, ya hablando de específico de los inicios de las tradiciones celtas y demás, adentrarnos un poquito más allá, porque también de ahí viene lo que luego viene a ser acá en el hemisferio occidental, todo lo que es la situación de brujas, de todas estas tradiciones que nos hablan de algo que va más allá de lo que simplemente vemos en las películas, tiene un trasfondo muy importante. Podemos hablar, pues, programas enteros de todo lo que hay en torno a la brujería, a la magia, a las situaciones estas de los elementales, de por qué nació la leyenda negra de las brujas, por ejemplo, allá en Europa, de su relación con los cultos celtas, de la naturaleza, de la tierra, de lo que tuvieron que hacer muchos de los herederos de esta tradición para que cuando vino la Inquisición y vino la quema de personas, incluso, tuvieron que ir a ocultar a los bosques y tuvieron que inventar un montón de leyendas para espantar a toda la gente. Y para preservar sus exactamente, sus y para protegerse. Sí, por supuesto. Entonces de ahí viene también un montón de cosas que luego ya trasladadas a la imaginería popular y luego de la cultura pop, pues ya devinieron en varias películas y refritos y demás. De lo que conocemos ya comúnmente, ¿no? También eso tiene su trasfondo y va a ser interesante en algún programa pues hablar también de todo esto. Pues Rafael, un tema muy interesante, como bien lo dices, nos da para mucho material que poco a poco lo vamos a ir abordando. ¿Qué te parece si vamos a un corte, amigos, Rafael, y regresamos aquí en Factor Desconocido? Lo invitamos a que sigan en la transmisión de SM Radio y también en Facebook, el Facebook Live que estamos realizando en este momento. Continuamos aquí en Factor Desconocido. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Porque las mejores historias comenzaron con una buena plática y una taza de café. Charlas para divorciados y solteros, con la periodista Rebeca Monroy y su gran equipo de expertos en temas de amor y desamor. Miércoles, 11 de la mañana por SM Radio. Crónicas de la verdad. Crónicas de la verdad.
Periodismo de investigación. Crónicas de la verdad. Descubriendo el acontecimiento antes de que sea noticia. Crónicas de la verdad. Conducido por Janet Oregón y Omar Padilla. Crónicas de la verdad. Todos los miércoles a las 8 de la noche. Por SM Radio. Contenido inteligente. ¿Qué dirías en voz alta de lo que sucede en Querétaro? Estoy harto del tráfico. Mucha inseguridad. Me encanta Querétaro. Ya somos muchos. Su comida buenísima. Querétaro, que me entierren aquí. Porque lo importante es expresar en voz alta, con Guillermo González e invitados. Los mejores analistas de Querétaro, hablando de los temas que a ti te interesan, de una manera ágil, sencilla, directa e informada. Todos los miércoles de 6 a 7 de la tarde. La expresión libre está en voz alta. En voz alta. Por SM Radio. Contenido inteligente. Hola, ¿qué tal? Yo soy Rocío Bojorquez, profesionista que ama lo que hace. Te invito a que nos escuches todos los martes de 1 a 2 de la tarde en SM Radio, en tu programa Mujeres Exitosas, en donde entrevistaremos a hombres y mujeres que se están animando a hacer cambios importantes en su vida y nos inspirarán a la realización de tus sueños. Te recuerdo que nos escuches en www.smradio.com.mx. Nosotros somos más. SM Radio, radio y televisión online. En SM Radio alimentamos tu alma y espíritu de manera cotidiana, con el contenido más innovador. Información y entretenimiento. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, música y mucho más. www.smradio.com.mx. Somos el medio digital más destacado en redes sociales. @smradiomx. Estamos en el futuro. SM Radio, contenido inteligente. Estás a punto de recorrer junto con Arturo León el Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m. Continuamos aquí en Factor Desconocido y también queremos enviar saludos a Rodrigo Aboites, porque también nos comenta: falté yo en los saludos, te estamos viendo, Tere, Rodriguín y yo. Un saludo a ellos, a su esposa y a su bebé, ¿no, Rafael? Sí, excelente. Estábamos hablando ahora fuera del aire, viniendo en el tema de brujas. Les estaba yo comentando de un investigador que he seguido ya desde hace algún tiempo a través de YouTube. Se llama Joan Tudela, de allá de España. Con Joan y con varios libros y algunas cosas ahí que me ha tocado investigar, he aprendido acerca de los diferentes cultos en torno, por ejemplo, a Lucifer, al satanismo y ese tipo de cosas, que también podría dar motivo a un programa, de todo este tipo de situaciones que muchas veces se confunden, ¿no? El otro día ya ves que hablábamos fuera del aire de ciertos casos acá en Querétaro, incluso de hace algunos años, que te tocó a ti investigar como periodista de investigación, como reportero, en donde pues ya como que cuando ves a unos chavos que le llaman darquetos y que están pintados de negro y todo, dices, ay no, esos son demoníacos y son satanistas y no sé qué, pero no, todo tiene su porqué y su para qué, ¿no? También sería en algún momento hablar acerca de esto, ¿no? Sí, ¿crees? definitivamente, como en todo, hay personas que distorsionan, que corrompen a lo mejor un tema que es pues interesante de conocer, como por ejemplo esto del Halloween, del sincretismo que hay. Sin embargo, pues sí, ciertamente estábamos hablando ahorita de por ejemplo, Aleister Crowley, ¿no? Uh-huh. Pues sacerdote
satánico, que lo que en realidad él quería era pues vivir la vida y a través de drogas, sexo, alcohol y hacer lo que a uno le plazca, ¿no? En el aspecto pues negativo, ¿no? Sí, claro, lo que pasa es que aquí pues como comento, daría lugar para todo un programa para hacer la diferenciación. Todo tiene su trasfondo, ¿no? Por ejemplo, está la situación de Lucifer como el portador de la luz, ¿no? De ahí su nombre. Ahí viene también el origen bíblico, todo el tema de los ángeles caídos, que incluso van mucho más antiguo de la Biblia. Hay toda una serie de situaciones ahí que no necesariamente tienen que ver con el satanismo. Hay varias connotaciones. Y lo que tú comentas, ¿no? De que ya luego devino en gente que pues entró a través del sexo, a través del dinero, a través del ofrecimiento de poder, de fama, en otras situaciones de iglesias satanistas que incluso siguen reconocidos como iglesias. Sí, por ejemplo, hay varias iglesias registradas en Estados Unidos, en algunas partes de Europa, que bueno, igual y si a los amigos les interesa, podríamos hablar en algún momento en algún programa particularmente de estos temas, ¿no? No, definitivamente, y también cómo los medios de comunicación, los medios masivos de comunicación también han influenciado precisamente para, pues tal vez descontextualizar todo este tipo de festividades, este tipo de celebraciones. Sin embargo, no hay que dejar de lado también que existen casos que realmente podrían o sugerirían mostrar pues esa parte pues demoníaca, ¿no? Tal es el caso ahora que estamos hablando de los medios de comunicación masivos, están las películas. Hace unos días también estaba viendo ahí en su casa la película del Exorcista, esta película que en el año de 1973 causó muchísima polémica, incluso hasta hubo infartados en el estreno de la película, y pues realmente fue un boom en ese aspecto, ¿no? Como que así como estas películas de Tim Burton, de Disney, han acercado y retomado muchas cosas en el aspecto pues prehispánico y de tradiciones, este tipo de películas pues logró que la gente volteara a ver este tipo de fenómenos, ¿no? Que son los exorcismos, que son las posesiones. Y precisamente William Peter Blatty, que es el escritor precisamente del Exorcista, se basó en un hecho real de un joven de nombre, bueno, no se menciona por completo el nombre de este chico, en San Luis, en Estados Unidos, fue donde ocurrió este pues caso de exorcismo, ¿no? De hecho, se le ha llamado el exorcismo de Robbie. Este caso pues trascendió a los medios de comunicación y es como Peter William Blatty lo retoma para escribir El Exorcista. ¿Qué te parece si vamos a escuchar esta cápsula referente a la película del Exorcista? Perfecto, adelante. Se acerca Halloween y en televisión podemos ver las diversas maratones de películas que prometen causar más de un susto. Pero si hay un film que se transformó en el estandarte de toda una generación y es un clásico del terror, es El Exorcista. La película de 1973, protagonizada por una joven Linda Blair, muestra la historia de una niña de 12 años que es sometida a un largo ritual religioso para expulsar al demonio que la poseyó. Y el guión no es del todo ficticio. Se inspiró en un hecho real que ocurrió en San Luis, Estados Unidos, en 1949. En la historia hay muchos datos cruzados, pero la versión apunta a que el muchacho habría utilizado una tabla Ouija para contactarse con una tía fallecida. Estamos hablando del caso sobrenatural que afectó a un niño de 13 años llamado Robbie. Las semanas que siguieron a ese evento fueron un verdadero infierno para la familia de Robbie. Su cambio fue rotundo y una inexplicable fuerza sobrenatural lo llevó a romper hasta las paredes de su casa. Sus padres, desesperados, buscaron ayuda médica, pero ningún tratamiento tuvo efecto. Pasaron meses hasta que un sacerdote los ayudó. Se trataba del reverendo William Bowden, quien advirtió que el muchacho repudiaba todo objeto religioso. Hablaba con voz extraña y algo parecido a dialectos que eran imposibles de reconocer.
El reverendo dijo a los padres que la única forma de salvar al muchacho era realizándole un exorcismo, por lo que consiguió el permiso del arzobispo para llevar a cabo el ritual, que se extendió por cerca de 6 semanas. No fue hasta el exorcismo número 30 en que consiguieron que lo que poseía a Robbie cediera y él pronunciara la frase Christus Domine. Después de esto, el niño se recuperó. Pues ahí está la historia del exorcista y pues del caso que motivó a Peter William Blatty a escribir pues esta película, esta novela que posteriormente se llevó al cine. Precisamente ahorita estábamos comentando fuera del aire con nuestro querido Rommel esta situación de que durante la grabación de esta película ocurrieron muchísimos accidentes. Incluso hubo varias veces se les incendió el set. Se pudo pues observar algún tipo de presencia en las filmaciones. Algunos vemos la carrera de Linda Blair pues no despegó después de esa película. La actriz que interpreta a la mamá de Regan en la película también tuvo un accidente en la grabación. En fin, se fueron suscitando cosas que pudieran indicar, como ya comentábamos fuera del aire, la presencia negativa, ¿no? Como ya decíamos fuera del aire, es posible que cuando se estén realizando pues, este tipo de trabajos, pues hay una especie de invocación involuntaria, ¿no? Sí, o voluntaria. Es que la mente es muy poderosa, es de lo más poderoso que existe. Entonces, si tú te sintonizas, es como una radio. Tú vas sintonizando diferentes frecuencias, y si te vas a la frecuencia de lo que algunos llaman el bajo astral o su equivalente, bueno, pues espérate entonces entrar en contacto con seres que no van a ser muy positivos, que digamos, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Entonces, todo esto, cuando no es una sola persona, sino varias las que están en esa misma sintonía, en esa misma frecuencia, pues el efecto se multiplica, se potencializa. Sí, definitivamente. Y una cosa que también comentábamos aquí fuera del aire, es que en esta película, en esta novela, también se menciona que la protagonista pues trataba de hacer contacto con un familiar ya fallecido a través de la Ouija. Uh-huh. Esta tabla que, bueno, pues se ha utilizado como instrumento de comunicación con seres, como bien lo comentabas, de bajo astral, con pues entidades aparentemente negativas, ¿no? Muchos especialistas sugieren que hay que tratar con cuidado esta tabla, porque no sabemos realmente los alcances que pudiéramos tener nosotros a través de este instrumento. Vemos, por ejemplo, que Dross incluso ha sacado ya su tabla Ouija, pero pues hemos tenido reportes y hemos conocido muchísimos casos que pues han desatado esquizofrenia, han potencializado muchos traumas que a lo mejor el que la usa trae en sí mismo. Pero también cabe la posibilidad de que, como ya comentaba, dejemos la puerta abierta a cierto tipo de entidades, ¿no? Sí, claro. Aquí lo más recomendable es que, pues, si no estás seguro, si lo vas a hacer simplemente por curiosidad o por ver qué pasa, pues mejor no lo hagas, no lo intentes. Hay que tratar con mucho respeto este tipo de fenómenos, porque de manera consciente o inconsciente, según sea el caso, puedes abrir la puerta
a muchas otras dimensiones, a muchas otras entidades que no sabes con quién te estás topando. Entonces es como aquellos que conscientemente, ya hablando del fenómeno ovni, van y dicen, vamos a recibir a los buenos y bonitos hermanos del espacio, y que creen que ya nada más porque son güeros y altos ya son los buenos, ¿no? Cuando a lo mejor pudiera ser al revés, ¿no? Entonces la recomendación es, si no estás seguro, si no haces una investigación seria, si sobre todo no vas debidamente protegido, porque hay varias técnicas para protegerte del bajo astral y demás cosas, pues mejor no lo hagas. Si es simplemente como para ver qué sucede, a ver qué se siente, tampoco lo hagas, porque esto hay que tomarlo con mucha seriedad, con mucho respeto, y no así nada más pues como se dice popularmente y de manera coloquial acá en México, como el borras y al ahí se va, ¿no? Sí, definitivamente, pero retomando el aspecto de este largometraje del Exorcista, una de las partes icónicas de esta película es, sin lugar a dudas, el soundtrack. Es la música, ¿no? Uh-huh. Estaba leyendo, por ejemplo, cómo se dio a conocer Mike Oldfield, quien es el autor precisamente de Campanas Tubulares. Entonces, ¿qué te parece, Rafael, amigos? Si vamos a escuchar un fragmento de este soundtrack de esta película del Exorcista, Campanas Tubulares. Pues ahí está, Campanas Tubulares de Mike Oldfield. ¿Qué tal, Rafael? No, pues excelente, y viendo las imágenes, se relaciona la película también con, me parece que es en Irak, una excavación donde inicia. Es que ahí también da materia de muchas cosas, de entrarnos con las cosas de Sumeria, de Protosumeria, de los reptilianos, muchas cosas muy interesantes, ¿no? Que se mencionaron como de pasadita en la película, sobre todo al inicio, ¿no? Sí, también antes de continuar, quiero enviar un saludo a mi buen amigo Miguel Epardo, que también nos estuvo observando hace rato a través del Facebook Live, a Jenny Rojas, un saludo también a ella, al maestro Alfredo Ortiz, quien, bueno, pues es un referente en la cultura de aquí del estado. Entonces quiero enviarle un saludo al maestro Alfredo Ortiz. Y bueno, continuando con la información, mi querido Rafael, amigos, otro de las películas que también, pues bueno, en esta ocasión pues estamos buscando por el contexto del Día de Muertos, lo de Halloween, es precisamente El Exorcismo de Emily Rose. Y asimismo, como la película del Exorcista está basada en un hecho real, en el caso de la poseída Anneliese Michel, esta chica alemana que, bueno, pues fue aparentemente poseída por varios demonios, y que su caso incluso lo llevaron hasta los tribunales. Lamentablemente Anneliese Michel falleció, y pues bueno, asombrosamente los que fueron señalados como culpables, los papás y los sacerdotes que le realizaron el exorcismo, pues curiosamente contradictoriamente los señalaron como culpables, pero no purgaron ninguna pena.
¿no? Entonces, es verdaderamente interesante. ¿Por qué? Porque a ella se le hicieron pues varios análisis psicológicos, psiquiátricos, que pues bueno, dejaron desconcertados a los psicólogos y psiquiatras, y pues los papás tuvieron que recurrir a un contexto pues, religioso, ¿no? Entonces, ¿qué te parece, Rafael, si vamos a escuchar la cápsula de El exorcismo de Emily Rose, o en su defecto, de Annalise Michel? Perfecto, adelante. ¿Es el audio, verdad? No, la cápsula. Annalise Michel era una joven común y corriente, un poco retraída, parte de una familia profundamente católica en Alemania. Sus padres, ella y sus 3 hermanas iban a misa al menos 2 veces a la semana. Cuando tenía 16 años, empezó a convulsionar de la nada y se le diagnosticó epilepsia. Presentó además un cuadro de depresión profunda y la hospitalizaron. A los 20 años, ya no toleraba ver objetos religiosos y había comenzado a oír voces. Annalise y su familia estaban convencidos de que tenía un demonio dentro. Estaban tan convencidos que se negaron a continuar con los medicamentos indicados en el hospital y comenzaron a buscar ayuda en la iglesia. Los primeros hombres de fe que recibieron a la familia apuntaron que era un caso médico, no religioso. Pero los Michel ya habían decidido qué le pasaba a Annalise. Finalmente encontraron en los sacerdotes Ernest Halt y Arnold Renz palabras de apoyo y los exorcismos comenzaron. Durante las sesiones, la joven era encadenada a una silla y no podía comer, beber o dormir. Algunos de los demonios que estos sacerdotes identificaron en la joven fueron Lucifer, Caín, Judas, Hitler y Nerón. Después de 11 meses y 67 sesiones de exorcismo, el cuerpo de Annalise no dio más. Tenía neumonía, se había roto 2 ligamentos en la rodilla, pero la autopsia reveló que la causa de la muerte fue malnutrición y deshidratación. Cuando murió tenía 23 años y pesaba 30 kilos. El caso abrió un fiero debate sobre la libertad religiosa en Alemania y los derechos paternales. ¿Cuándo es demasiado? ¿Cuándo debe intervenir el Estado? Los sacerdotes y sus padres fueron declarados culpables de homicidio por negligencia. Pero los padres no recibieron castigo, porque ya habían sufrido lo suficiente. Y los sacerdotes recibieron 3 años en libertad condicional. Los Michel dieron una entrevista en el año 2005 y revelaron que genuinamente piensan que su hija estaba poseída por un demonio. Pues este es el caso de Annalise Michel, o Emily Rose, como bien lo dice la película. Un caso, y como vimos en las fotografías, impactantes. Vemos a una chica en un principio sana, con un futuro extraordinario por delante, y pues en contraste vemos las fotografías de cómo pues o una mala decisión de sus padres o realmente hubo un contexto diabólico, ¿no? Que la llevó precisamente pues hasta la muerte. Sí, claro, pues es impresionante. También tengo entendido de que existen audios más allá de las grabaciones, sí. En donde, bueno, pues es algo muy, muy impresionante. Evidentemente esto ya ha traído un contexto de años recientes. No sé si recuerdan los amigos que nos han estado escuchando últimamente, que hablábamos de los trabajos del profesor italiano Corrado Malanga. Sí. Lo que él hace es prácticamente exorcismos, nada más que acá en un contexto de abducciones, dentro del fenómeno ovni y demás, aunque prácticamente estás hablando de lo mismo, de entidades, por decirlo de alguna forma, que existen en esta o en alguna otra dimensión, que entran en contacto con personas que se los topan por la razón que sea, o que los escogen por la razón que sea, y que entonces tienen consecuencias, algunas de ellas muy graves.
no solo para su salud emocional y mental, sino también física, como en este caso, que llegó incluso a la muerte, desafortunadamente. Sí, así es. En lo personal, Rafael, amigos, hace 8 días estábamos platicando precisamente de este tipo de casos, y en lo personal, a mí me tocó realmente observar a 2 personas que yo no puedo explicar, digo, porque también desconozco muchas cosas en cuestión de la esquizofrenia y tal vez de esta fuerza sobrehumana que a veces tienen algunos pacientes, pero me tocó ver algunas cosas que realmente me abrieron la perspectiva y la posibilidad de que realmente exista un contexto, pues en el sentido de la posesión. Sabemos que aquí en Querétaro pues existen varios sacerdotes que realizan exorcismos. Sin embargo, ciertamente pues hace falta un análisis para poder determinar, un análisis psicológico, psiquiátrico, para poder pues determinar si realmente es una posesión o amerita la parte religiosa, que algunos van a decir, bueno, pues eso es un paliativo, ¿no? Pero pues la mente no sabemos los alcances que tenga, y pues tal vez eso sea una solución para una cura de alguna enfermedad mental o el aspecto místico, ¿no? Sí, claro, o sobrenatural, porque pues puede haber muchas explicaciones. Entonces aquí hay que tomarlo con seriedad, con la debida seriedad y con el respeto, porque también esto, pues debido a la cultura pop de las películas y demás de Hollywood, bueno, pues se ha como que demeritado el contexto profundo de lo que puede significar un exorcismo, ya traído desde la tradición católica, porque el hecho es de que desde hace muchos siglos sí existe toda una serie de rituales, toda una serie de situaciones que se dan en el contexto de la Iglesia Católica, que obviamente merecen todo el respeto, y no la banalización que se ha hecho en las películas, ¿no? Porque ya como que se toma así como hasta de broma, como de chiste, como de burla, cuando en realidad no es así. Sí, definitivamente. ¿Y qué te parece, Rafael, si escuchamos ahora mencionado los audios de Annalise Michel, unos audios que la verdad sí te crispan los pelos, te ponen a pensar si realmente exista esa parte diabólica, esa parte de la posesión, ¿no? Como una chica, como lo habíamos visto en las fotos, puede llegar a emitir esos sonidos y a comportarse, pues, o a hablar de la manera como vamos a escuchar a continuación. Yo les sugiero que si está solo o sola, pues prenda la luz o no sé, vaya a un lugar un poco más concurrido para que escuche estos audios, porque realmente son muy interesantes. Y pues bueno, vamos a escucharlos. Der Hass drängt dich, ne? Der Hass lässt dir keine... Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe! Ruhe gibt's nur da oben! Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein! Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie! Weil Ewigkeit! Weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Im Namen des Vaters. Exit humilitatem ancile sue, ex sofferta medicent omnes generationes, via fecit mihi mana vivoda
¿Qué tal con los audios? He tenido la oportunidad de estar con algunos cantantes de ópera, con tenores, sopranos, contraltos, barítonos, y definitivamente se cuidan su garganta, pero pues, claro que es su instrumento de trabajo, ¿no? Y emite su voz, pues es agradable su voz y registran tonos muy altos o muy bajos, ¿no? Uh-huh. Entonces, imagínense cómo quedó la garganta de esta chica al emitir estos sonidos, ¿no? Sí, claro. No, pues es lo que hemos comentado. En caso de que esto fuera una actuación o de que fuera algo no artificialmente creado, no, hombre, pues qué bárbaro, qué actuación pero de Oscar, ¿no? De efectos especiales. Y en caso de que no, que le demos el beneficio de la duda, que lo tomemos deportivamente, como hemos dicho en otras ocasiones, y de que si haya sido algo real, pues imagínate, está abierta la puerta para un montón de explicaciones. Pues invitamos simplemente a las personas que nos escuchan y nos ven a que tengan esa mente abierta, esa mente inquisitiva, que investiguen un poco más acerca, no nada más de este caso, sino de muchos otros que abundan, y bueno, dar el beneficio de la duda, y que, bueno, puede haber en algunos casos una explicación científica, por decirlo entre comillas, de lo que suele llamarse científico, pero hay muchos otros casos que no la tienen. Sí, definitivamente. Ahora comentábamos fuera del aire, Rafael, sobre algunos casos que me ha tocado pues darle seguimiento, ¿no? Desde el punto de vista periodístico y a lo que siempre me he dedicado. Y ciertamente hay situaciones y personas y casos que sí me indican que hay algo más en lo que podemos palpar, en lo que nuestros sentidos pueden captar. Sí, yo creo que también eso fue una de las cosas por las cuales yo también regresé y retomé este proyecto, porque creo que hace falta, como bien lo decías, darle la seriedad a este tipo de cosas, porque vemos el caso de Annalise Michel, no sabemos también lo que esté sufriendo la familia. Así es. Y como para ridiculizarlo, reírnos de una situación que es compleja y es difícil, pues sí creo que hace falta pues la seriedad y la objetividad ante todo, ¿no? Sí, claro, y nuevamente hacer la invitación a todas las personas que nos han estado escuchando y a las que nos escucharán posteriormente ya en este episodio grabado, pues a que le den ese beneficio de la duda, que investiguen un poco más, que se lleven ese mensaje de que a todo este tipo de fenómenos hay que tratarlos con el debido respeto, con los pies bien en la tierra, no hacerlo en plan de, dicho coloquialmente, de guasa, sino tomarlo con el debido respeto, ¿no crees? Sí, definitivamente. Y bueno, quiero enviar también unos saludos a Rafael Reséndiz, a Abril le mando un beso, nos está viendo también. A Letia Boites también un saludote, me imagino que está trabajando, porque dice que luego escucha a ratitos el programa. También recibí un correo electrónico de Michael Heisenman, de Alemania, un amigo que es precisamente teólogo, y pues les manda a saludar a todos los televidentes y radioescuchas de Factor Desconocido. Y estamos llegando ya al final del programa, como ya comentaba, en las vísperas de Halloween, de Día de Muertos. Día de Muertos. Y un último comentario, mi querido Rafael. Bueno, pues a invitarlos a todos ustedes a que celebremos estos días, porque es motivo de celebración. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros tenemos gente cercana que ya no está en este plano, que ya no está en esta materia, por decirlo de alguna forma, pero que aún así lo sentimos, porque esto es de sentimiento, de vivencia, que están aquí entre nosotros. Entonces, que honremos a nuestros muertos
en el contexto que sea, ya sea que a algunos les venga mejor el Halloween con toda esta explicación que se ha dado, a otros nos venga mejor el Día de Muertos prehispánico, el de acá de estas tierras, como sea, la invitación es esa, a que celebremos a los muertos, que celebremos su presencia entre nosotros, todo lo que nos dieron, todo lo que nos dejaron, porque al final de cuentas, a los que estamos en este tipo de medio de investigación y demás, estamos seguros de que este no es el único plano, con mucho no es la única dimensión que existe. Entonces, es esa invitación a que esto lo tomemos como una celebración. Sí, definitivamente, Rafael Letia Boitz nos dice que sí, efectivamente está trabajando y que está muy interesante el programa de hoy. Pues ahí va a quedar en Facebook para que lo retomes y lo veas posteriormente. También Rodrigo Aboites, un buen programa el de hoy, enhorabuena y mucho éxito. Muchas gracias, Rodrigo. Y fíjate que varias personas nos están pidiendo que repitamos los audios. Entonces yo creo que con eso nos vamos a despedir, con los audios de Emily Rose. Y bueno, pues por mi parte, Rafael, amigos, le doy las gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de Factor Desconocido. De verdad, celebre a sus difuntos, recuerde lo mejor que nos dejaron, y pues definitivamente si va a acompañar a los chiquitines a pedir su Halloween, también hágales que pida su calaverita, ¿no? Exacto. Y pues muchas gracias a todos, y pues seguimos en comunicación y nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Yo soy Arturo León y le doy las gracias por haber estado aquí en Factor Desconocido. Der Hass drängt dich. Ne? Der Hass lässt dir keine Der Neid über die andere Engel. Aber es gibt nie Ruhe. Ruhe gibt's nur da oben. Ruhe gibt's nur dort, wo die Liebe ist. Ja, bei uns gibt's nur, Nur Hass. Ja. Und wo nur Hass ist, da gibt's keine Ruhe. Nein. Und für uns gibt's nie Ruhe. Nie. Weil, In der Ewigkeit. weil er nicht dorthin kommt, wo der Schöpfer ist. Aber für uns gibt's kein Zurück. Dominitate mansile sue, ex beata medicent omnes generationes, via fecit mihi mana vivoda misericordia in progresso. Arturo León, El Sendero del Misterio. Un camino que nos lleva a lo reservado, recóndito y enigmático. Acompáñanos a descubrir el factor desconocido de nuestro universo. Todos los martes de 7 a 8 p.m.